Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otorne Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos sigas, nos des tus comentarios. Facebook / LACE Oficial Wami, nuestro Twitter @LACE Oficial Wami y nuestra página web www.lace.mx. El día de hoy tenemos un programa muy interesante para todos aquellos que tenemos sobrinos, a todos aquellos que tienen hijos, aquellos que estén por encargar o aquellos que desarrollan una actividad docente con niños preescolares, primaria o de educación superior. Este tema les va a interesar y vamos a hablar de educación y socialización para la democracia. Y para hablar de este tema me acompañan en el estudio dos bellezas que nos engalanan el día de hoy. Muchísimas gracias por venir. La licenciada Daniela Castillo, que es candidata a la maestría en procesos políticos por la UAM Iztapalapa, y usted ya la conoce también, la doctora Abigail Martínez, doctora en procesos políticos de la UAM Iztapalapa. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Oigan, socialización y educación. ¿Qué debemos entender por esto? Mira, yo creo que por socialización es un término muy importante porque a partir de la socialización es la forma en la que un sistema político transmite sus valores, sus normas, sus creencias, sus tradiciones de forma generacionalmente. Es decir, para mantener un mismo sistema político necesitas establecer un conjunto de factores que se preserven. Entonces, eso es como socializaciones, es decir, cómo interiorizas las nuevas generaciones desde chavalitos, cómo vas interiorizando los valores y los símbolos respecto al sistema donde vas viviendo, que es el sistema político. Y hay como algunas facetas de socialización, donde, por ejemplo, los niños en una primera instancia ubican las cuestiones políticas a partir de un líder o de alguna autoridad. Y esta socialización se ve primeramente en la familia. Claro. Es el núcleo principal donde encuentras la socialización. En este sentido, siempre ubicas como una autoridad, y esta autoridad son los padres, o bueno, ya en una segunda instancia en la escuela, algún profesor, y es la forma donde los chavos ni siquiera racionalizan si está bien o si está mal, simplemente entienden que hay una autoridad y así hay una autoridad, ¿no? Es hacia abajo y... Porque además no tienen la capacidad cognitiva para entenderlo. Por supuesto, sí. Esto de la socialización lo podemos entender entonces como la educación cívica, ¿no? Al menos en la escuela, sí, hasta cierto punto, escuela, ¿no? Exacto. Sí, en la casa será otra cosa, pero en la escuela es la educación cívica que pues, ahí nos van medio dando, ¿no? Y precisamente por eso la pregunta era, ¿la educación avanza? O sea, ¿sí avanza? ¿Nuestro sistema de valores cívicos está bien dado? ¿O hay un retroceso en la educación, tanto a nivel general como en el proceso cívico? ¿Será? Mira, yo creo que en cuestiones generales la educación en México tiene como sus bemoles, tiene ciertos atrasos, porque la mayoría de las reformas que se han hecho, hasta la de 2013, ha habido 5 reformas educativas y ha habido distintas parciales, claro. Pero en general casi todas, lo que yo he ubicado es que tratan de mejorar la educación a partir de mayor cantidad de cosas. Es decir, vamos a mejorar las matemáticas poniéndoles más ejercicios, más horas, más lecturas, más de todo. Entonces más en cantidad, pero no en calidad. Claro. Entonces exacto. Es aquí donde yo creo que lo que radica lo que podría venir es el kit del problema, ¿no? Claro. Cantidad, no calidad. Cantidad y no calidad. Entonces, en el caso del civismo es súper importante porque los libros de texto están, más bien los programas están bien estructurados, o sea, sí claro. Tienen como una buena estructura, pues, pero sí. La cuestión de los libros con los que enseñan, o sea, tú cuando te pones a revisar los libros de educación te encuentras con muchas cosas contrarias. Por ejemplo, de repente te enseñan respecto al civismo, a la formación cívica y ética, te dicen que a lo mejor pues tienes que ser tolerante en una sociedad con pluralismo, tienes que ser paciente, tienes que ser solidario. Son cuestiones típicas de la democracia, ¿no?
y de repente te encuentras con acciones en la vida diaria de la escuela que nada más no coinciden. Por ejemplo, un ejemplo es cuando, no sé, más lejos, el mismo bullying no es un acto democrático. Por supuesto. Claro, y que tiene que ver con cosas que vienen de la familia, pero choca. O sea, estoy en clase tomando mi civismo, hay que ser tolerantes, respetuosos, y en el recreo eso ya no importa, ¿no? Sí, Claro, es la lucha de todos contra todos, o sea, la sobrevivencia. ¿no? Claro, sí. Fíjate que yo respecto a eso veía un poquito más, por ejemplo, sí hay que ser solidarios, sí hay que ser tolerantes, pero en la escuela te exigen que los tenis sean blancos. Y si traen 2 rayitas negras, ya no te acepto. Sí, ya no entra. Entonces, ¿qué pasa con las familias que no tienen recursos para cambiar a lo mejor esta cuestión de los tenis? Claro. Y no, entonces, ¿qué tolerancia me estás mostrando? ¿Qué solidaridad? A lo mejor la cuestión de jerarquías, ¿no? Se trata de que sea una educación más horizontal y de repente te das cuenta que en la misma estructura, ya dejando de lado el CENTE, dentro de la escuela obviamente te encuentras con que hay jerarquías, hay una directora, hay una subdirector, los profesores, claro, incluso el prefecto, incluso como decía Abby, entre los mismos chavos, estas cuestiones que se van dando por bullying de que, este es el que trae tenis de tela. Sí, exacto. No, el que trae la discriminación. Exacto. O sea, O cuando sí. el mismo profesor dice, necesito un representante del grupo. Digo, es muy práctico en la administración o la organización de la educación, pero ¿cuál es el efecto que esto tiene en el grupo? Sí, bueno, le estás dando poder a uno sobre los demás, ¿no? Exacto. Y luego lo toman a mal, ¿no? Sí, o se hacen grupos, Que etcétera, es justamente ¿no? lo que está diciendo Dani, Sí, ¿no? sí, O sea, claro. La incongruencia total. En la praxis hay una incongruencia total. Claro, otra cosa, por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad. Te dicen que tienes que ser responsable. Y de repente te encuentras en escuelas públicas donde los profesores son sindicalizados, que faltan las veces que quieren. Pues, ¿qué sentido de la responsabilidad? Sí, pueden claro, adquirir se los van a niños? marchas, ¿no? Sí, Gracias. Bueno, oye, está muy interesante esto. Quiero tomar 2 puntos. El primero es el de los libros de texto. Nos hemos encontrado con unos escandalazos, ¿no? Sobre la manera en que están redactados, ¿no? Oye, tienen faltas de ortografía, de sintaxis, etcétera. ¿Cómo puede suceder esto en un país como este? Que, digamos, pues somos civilizados, está grande, hay una comisión de libros de texto. ¿Por qué sucede? ¿No? Bueno, eso lleva a que los niños, bueno, pues no aprendan un comino, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Los mismos papás se les dificulta darle eso. Y la otra es la parte del civismo. Decías que, bueno, sí se les da una parte democratizadora y están lo de las jerarquías, pero me he encontrado con varias escuelas que les exigen a niños de, no sé, 8 o 9 años que sepan quién es su diputado local. Por Dios, yo no sé el mío. O sea, ¿no? ¿Cómo le puedes exigir a un niño de 9 años hacerle un examen? ¿No? Claro. Son Digo, cuestiones por un lado pedagógicas está extrañas. bien, ¿no? Porque No, por estás supuesto. promoviendo, pero también es así de, a ver, esto es esencial en la educación de un infante, o sea, en la educación básica, esto es esencial, o que aprenda a leer y escribir. Claro. Claro, no, bueno, y ahí tú me podrás corregir o aumentar. Hasta donde tengo entendido, un niño no se le tiene hasta los 10 años para poder crear o poder adquirir explicaciones racionales. Claro. Antes de eso, los niños no, simplemente las explicaciones racionales no les entran, simplemente todo es por cuestiones de autoridad. Entonces, si tú le pides a un niño de menos de 10 años que te sepa cuál es tu diputado, pues obviamente no lo vas a ver. No, son cuestiones que porque todavía no están a la mano de todo el sistema político. Claro. Entonces, de hecho, se establece que hay una edad más o menos entre los 11 y los 13 años de edad donde a los niños sí se empieza la politización de los niños. Empieza a tener una cultura política, ¿no? En tener una cultura política, Okay. que también viene fundamentada desde la familia, que es Claro. el primer socializador, porque de repente te pueden enseñar que tienes que ser tolerante y el respeto a la mujer y el respeto a los derechos humanos de otras minorías, por ejemplo, de los homosexuales, de mujeres, de indígenas, y de repente vienes con una formación de casa que Donde te pego porque donde te quiero, ¿no? te pego porque te quiero y donde aquí se hace lo que yo diga porque soy tu papá. Entonces son cuestiones muy contrarias que en la escuela pues también... Claro, pero mira qué bueno que lo tocas, porque este también es un problema endémico, ¿no? De nuestra cultura. O sea, tú en la escuela te puedes decir, bueno, no, uno tiene que ser tolerante y el respeto a las mujeres, y la tuya es a tu casa y tu papá le pega a la mamá. Digo, hay un desfase, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿No? Pero es un desfase cultural, ¿no? Sí, justamente lo que decía Dani, ¿no? Es decir, por ejemplo, Piaget nos va diciendo que
antes de los 10 años tienes una percepción y una inmadurez cognitiva, ¿no? Claro. Para percibir estas situaciones, pero a partir de los 10 años tu pensamiento empieza a ser un poco más estructurado, puedes hacer operaciones lógicas, ¿no? Que es lo que nos va a decir Piaget, y entonces puedes incorporar estas ideas, pero eso no significa que las reflexiones, o sea, solo las incorporas, claro, pero todavía no las reflexiones, entonces te vuelves un ser crítico, y entonces ahí está como esta parte donde se está cocinando, por decirlo de algún modo, ¿no? El pensamiento y la crítica política, porque entonces una cosa es lo que me está diciendo la escuela, otra cosa es lo que me dice mi mamá y mi papá, pues suponiendo que vivo con mi papá y mi mamá, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Ya no sé si es el mejor o no, pero ahora como hay diversas familias, bueno, vives en familia, claro, ¿no? Sí. Y entonces también al mismo tiempo voy incorporando esos referentes, entonces el referente de cómo es el mundo lo tengo en casa. Sí, y a eso le puedes sumar que si son creyentes, también lo que me dice a lo mejor mi sacerdote. Exacto. Por supuesto. Son cuestiones sí, que porque eso también se suman, ¿no? Entonces, todo este escuela, asunto de la es- socialización de la educación. Y que si no cantas el himno, etcétera, con otras religiones, vamos a decir cuáles, pero pasa, ¿no? Pasa, Y, sí. y eso es un pasa. encontronazo con el niño y la sociedad en la que se desarrolla, o sea. Y es parte de tu mexicanidad, o sea, soy mexicano, me sé el himno nacional. Ajá, pero profesas esta religión. Pero que tiene que ver una cosa con la otra, Sí, ¿no? exacto, o sea, son entes distintos, pero el niño no los puede todavía reflexionar. Sí, de esta forma, por ejemplo, así como todas las personas maduramos biológicamente o socialmente, también maduramos políticamente. Entonces sí tiene que haber como un proceso en el que tú puedas interiorizar la política. Ahora, es muy importante, y eso está comprobado, que no por más que tengas, por mayor nivel de escolaridad, no necesariamente vas a ser más democrático. Claro. Pues, O más culto o más también, ¿no? bueno, sí. Pero ese es otro tema. Está buenísimo eso. Sí, Ese es otro tema. O sea, los estudios dan, pero no quitan. exacto. Buen punto. Sí, entonces sí es importante que este nivel escolarizado, donde tú te puedes ir desarrollando, también vaya acompañado de un eje democrático. Y en eso abarca, como decíamos, la familia, la escuela, que es súper importante. Es súper importante porque los chavitos pasan mínimo 30 horas a la semana en la escuela. Es su segunda casa, muchos Sí, por dicen, ¿no? supuesto. Y entonces muchos, el líder que en la familia era la mamá o el papá, acá pues es el maestro. Entonces es la conexión que tienen los chavitos entre lo exterior y pues lo que ellos pueden lograr hacer. Y más adelante, pues obviamente, por ejemplo, la cuestión de los medios de comunicación, cómo se van, también el papel que juegan como socializadores, como agentes socializadores, claro. Sobre todo, por ejemplo, el caso de la televisión. Está comprobado que el 92, bueno, la ENCUP de la más reciente del 2012 nos dice que el 92% de las familias en México tienen como electrodoméstico principal la televisión. Sí. Entonces, y más si te lo regala, ¿no? Bueno, sí, en las campañas y por ahí, ¿no? Pues, sí. Bueno, ese era dato de 2012, sería importante ver cuáles serían las nuevas estadísticas. Sí. Bueno, y sobre todo un dato sobre eso, perdón que te interrumpe, pero ahora, bueno, digo, no será toda la población, pero también el uso del internet es otro agente de educación, ¿no? O sea, externo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que en un primer momento la televisión era como que el medio distractor de los chavitos. Ahorita el internet está haciendo también esa función. Y lo malo es que se está quedando como la niñera. Es decir, ¿cómo hago que el niño deje de hablar? O claro, que se quede en paz para que yo nada cocine. Le da la tableta, ¿no? Órale. Exacto. ¿No? Así. Sí. O el celular, ¿no? Así. Y toda la información que tienen, obviamente, en las redes, por la inmadurez que tienen, pues no la saben procesar como debe de ser. Entonces, ese es un gran problema que tenemos que atacar. Claro, sí, esos agentes socializadores externos, bueno, pues son bárbaros. Y yo quisiera decir solo algo. Hay que unirla a esto, ¿no? Acaba de salir, bueno, algo revelador y terrible, ¿no? Que los que se encargan de darle educación a los chavitos, pues no están preparados, ¿no? O sea, sí, justamente en ese sentido, el Estado mexicano, pese a que ha hecho las reformas, por un lado sí son las reformas al currículum, ¿no? Que justo decía Dani, o sea, se le incorpora y ahora estamos en la dinámica de educación por competencias. Y bueno, está bien en ese sentido porque la educación tiene que responder a la realidad mexicana y también, ¿no? A la vez a la realidad internacional, porque lo cierto es que estamos en una situación o en un
en una dinámica pues totalmente neoliberal. Claro. Y entonces el que no aprende o no es educado por competencias porque estás educado para servir al capital, Sí, ¿no? Pues no tiene cabida. Pero la otra parte de la administración de la educación también tiene que ir en el sentido de los educadores, ¿no? Es decir, capacitarlos, y no solo capacitarlos ahora en la nueva dinámica de la educación mexicana, sino también en cuestiones de valores, de política, ¿no? Por un lado. Y al mismo tiempo también tiene que estar encargándose de su situación laboral. Porque soy educador, pero no educo porque quiero, educo porque vivo de esto, Claro, como de sí, esto. sí. Entonces, en ese sentido, la administración de la educación pública tiene que atacar estos tres frentes, ¿no? Sí, la cuestión curricular, también la cuestión de la actualización docente y su situación laboral, que tiene que ver ya con todas estas situaciones de sindicatos y ¿no? Pero justo, si nosotros vamos viendo que desde la educación básica vamos formando a los chicos con una postura, ya no digamos crítica, por lo menos congruente en un principio entre lo que vemos en los libros, en la currícula, la dinámica de la institución escolar, la dinámica que ocurre en la escuela, lo que voy a tener para el siguiente nivel, que es la educación media superior, entonces va a ser, vas a tener sujetos, ¿no? Empoderados. Claro, con una visión crítica con de la una realidad, postura ¿no? crítica, ¿no? Pero además que pueden ser emprendedores. Entonces, pero quiero que veamos cómo va el caminito. Si yo desde el principio en la educación básica estoy empezando a ser congruente, ya no digamos que solo congruente, en educación media puedo empezar a formar la crítica. Claro. Y entonces, ¿cómo esto va a impactar en la educación? Pues, por montones. ¿Por qué? Entonces vas a tener chicos egresados, por lo menos de educación media superior, que tengan dos opciones. Continuar estudiando, ¿no? A nivel superior, que bueno, que ahora estamos viendo los resultados de la UNAM y de la UAM, de los ingresos, y son muy bajitos. Pues sí, es terrible también, ¿no? O sea... Pero tiene que ver con la administración de la educación. O sea, si estas universidades no están recibiendo los suficientes recursos como para ampliar su matrícula, sí, como exacto. ¿de dónde los pones? Entonces, toda esta gente que se queda fuera, ¿qué va a hacer? Entonces viene el famoso problema de los ninis, ¿no? Por un lado. Pero si tú estás formando desde el principio a chicos que son congruentes desde un principio, que están empoderados y y pueden ser emprendedores, entonces toda esta masa crítica se va a poner a trabajar. Claro. Entonces no van a ser ninis. Esta parte que menciona Abby me parece importante porque esta es como que la parte ideal. Lo que sí, debería ser. Todo el mundo, ¿no? Bueno, o por lo menos acá los que trabajamos en educación, pues aspiramos a que se logre por lo menos esto. Pero ¿cuál es la realidad del sistema educativo en México? Es que te están enseñando, hay un modelo educativo que te fomenta a aprender lo que los niños tienen que saber y punto. O sea, no necesitas saber más en este grado lo básico y hasta y hasta aquí. No te promueven. No más. Y en este sentido, lo que decía Abby, en esta lógica neoliberal, finalmente, y es muy triste que haya trastocado la educación, porque en este momento todo tiene que ser redituable. Y en este sentido la educación no lo es porque no te traduce resultados económicos rápidamente. Claro. Sí. Necesitas, sí, a corto plazo no te da. A corto plazo no. La lógica neoliberal lo que te dice es que los sujetos van a la escuela para volverse trabajadores. Claro. Pero lo cierto es que eso en México tampoco está pasando, ¿no? O sea, tampoco está ocurriendo eso, ¿no? No son trabajadores y no son estudiantes, o sea, son ninis. Sí. Ahora, decía ahorita Dani, ¿no? Esta parte de lo ideal. Fíjate que ahora en México se está llevando a cabo con un convenio con Alemania y el CONALEP para promover la educación dual. En ese sentido, lo que está pasando, se arrancó apenas el año anterior, lo que pasa es que los chicos toman sus clases, ¿no? en las instalaciones de los planteles del CONALEP, ¿no? Que ya está operando en 21 entidades, si no me equivoco. Okay. Y en el contraturno, en vez de irse a hacer tareas a su casita, ¿no? O hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Se van directamente a una empresa. Entonces, la empresa no les da una beca, les paga un salario porque estén ahí, y entonces la dinámica de la educación dual es que el chico, en vez de que esté
no sé, 2 meses al estilo servicio social o N, Sí, sí, sí. 240 horas, ¿no? O 400, ¿no? O no sé cuántas horas son, Sí. en un solo puesto sacando copias. La educación dual y el modelo alemán lo que te dice es que este chico va a rotar por todos los puestos de la empresa. Va a aplicar su conocimiento y va a adquirir otro Otros, además. ajá, entonces durante 2 años este chico va a estar metido en una empresa que tiene que ver con su formación técnica. Resultado es que la empresa, en vez de estar ir y buscar el outsourcing, ¿no? En vez de irse con Se OCC lo va o autogenerando. exacto, y entonces ya tengo a un trabajador Que con- está capacitado. que está tiene capacitado experiencia. por mí Claro. y que sabe hacer lo que mi empresa exige. Exacto. Y entonces el chico, ¿qué opciones tiene? Ya no se va a meter en esta situación de, ¿y ahora qué hago? Sí, 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 a ¿No? buscar trabajo y a Entonces, ver si se lo dan. Termino mi ajá. carrera profesional técnica y yo sé que me puedo incorporar de manera prácticamente inmediata, Claro. ¿no? Y con experiencia. Y con experiencia, porque además esa es la otra. Tú terminas la educación y... Te pero ¿qué sabe hacer? Estudiar. Sí, o sea, usted no sabe trabajar. Y entonces justamente se sale del esquema Claro. neoliberal donde la educación es para formar trabajadores. Oye, y esto que suena tan obvio, ¿por qué no se había llevado a cabo? Pues mira, lo cierto es, cuando empecé yo a abordar el tema de la educación dual y entendí por qué Alemania, hoy por hoy, porque están, Bueno, ¿cómo le van a están al decir? frente de la Unión Europea. Pero siempre, o sea, Pero- se han recuperado 2 guerras, etcétera, Claro, es una y potencia. justamente porque toda su economía está basada en la educación dual. Y entonces ahora lo que están promoviendo los diferentes estados es jalar ese modelo, ¿no? En México ya terminó la prueba piloto y estamos por revisar como todos los datos, los resultados, pues la idea es formalizarlo. Claro. Y entonces, justamente, no solo fortalecen los vínculos del Estado mexicano con Alemania, sino además México se favorece en ese sentido. Yo voy a meter aquí la parte tenebrosa de esto. Las empresas que abren estas oportunidades. ¿Qué que ganancia reciben a tienen? cambio. Claro, sí, digo. Sí, claro. Pues, claro, hay toda una serie de incentivos que el Estado mexicano les va a proporcionar a cambio de formar parte de este modelo de formación dual en México, ¿no? Y captar a los trabajadores mexicanos. Es decir, a Alemania o a las empresas alemanas les sale mucho más caro traer a sus compatriotas, ¿no? A trabajar a México, porque además tengo que educarlos en que hablen español, ¿no? Porque Sí, sí. o sea, hay una gran dimensión, ¿no? Entonces, eso les sale más caro que formarlos aquí mismo. Entonces, por ahí ese es un incentivo. Y claro, evidentemente tiene que ver con la cuestión de impuestos y, ¿no? Claro, Toda esa sí. situación Como que así todo se en este encarga, ¿no? Pero digamos que es lo justo, ¿no? O sea, porque el modelo suena muy bien. Como ¿no? dice mi abuelita, ¿no? Dando y dando. Sí, sí. Nada es No. gratis, digo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Ok. No, pero es válido, Sí, sí, ¿no? también Es se vale, o válido. sea. Sí, porque lamentablemente las prácticas mexicanas se han dado que a raíz de que apoyen al gobierno, a lo que tiene que hacer el gobierno, porque no hay que olvidarnos que es tarea Es del una gobierno función del hacerlo. gobierno, Por sí, supuesto, del sí, Estado. El sí, hecho de es que cierto. se apoye por empresas privadas no es, o sea, si lo vemos de una forma como mercantil, sí acepto esta idea que dice Abby, bueno, dando y dando, yo como Estado te apoyo y tú vienes... Es funcional. Sí es funcional, pero no hay que perder de vista que la primera función es del Estado y el Estado se está delegando esa responsabilidad Claro. a partir de los empresarios, entonces, no. No, precisamente O sea, por que el eso... Estado se ponga a trabajar, ¿no? El Estado, entonces, que en a sus lo mismas mejor, dependencias justamente. pudiera ser lo mismo, ¿no? Precisamente por eso creo yo que a veces al Estado mexicano no le conviene realmente crear ciudadanos desde chavitos, porque como dice Abby, si tú propones, si tú estás educando ciudadanos desde la primaria, secundaria, Pensar. el bachillerato, estás haciendo a la gente pensar y al momento en el que ya ejerzas como ciudadano, entonces vas a tener un ciudadano informado que va a contraatacar al Estado, porque en una democracia, lamentablemente, la función del ciudadano no es como exigirle que haga las cosas al gobierno, sino más bien como esta función de intimidar al gobierno. O sea, finalmente como ciudadanos no podemos estar dentro, no todos podemos estar dentro de agrupaciones políticas y finalmente las demandas de la sociedad se canalizan a través, en algunos casos, de organizaciones civiles o de partidos políticos. Sí, sí. Pero
Entonces, no podrá cambiar el modelo, o sea, digo, es cierto lo que dices, ¿no? Pero no puede, a partir de estos incentivos, bueno, y aunque sean un poco perversos, y sean con las empresas privadas, pero si empiezas a crear gente pensante y consciente, no puede cambiar eso el modelo, entonces el Estado decir, por supuesto, ya la gente está pensando, está creciendo, pero está ganando, ¿no? No cambia eso también, a la larga, por supuesto. Sí, claro, a la larga, ¿no? No ser como algo incluso se podría apostar por una especie de federalismo en el ámbito de la educación pública, ¿no? De tal suerte que entonces tengas a diferentes actores, ¿no? en la palestra. Entonces tienes al Estado cumpliendo con su función, ¿no? Su obligación, que está en la Constitución muy clara. Por otro lado, tienes partícipes a las empresas, ¿no? Y en otro sector de los actores pues van a ser los alumnos, ¿no? Y toda la cuestión de los educadores. Entonces ahí estarías formando una especie de, decía yo, de federalismo, de tal suerte que el Estado ni descentraliza la educación y la deja a su libre albedrío, ¿no? Pero tampoco la centraliza. Claro. Es decir, va distribuyendo las actividades, ¿no? Va delimitando, a ver, de aquí a acá les toca hacer esa tarea y así sucesivamente. Y entonces, al final del día estarías generando una especie de capital social, ¿no? Cívico, claro, organizado. Claro. Sí, sí. Y entonces todos somos partícipes, ¿no? Del desarrollo. Entonces, es una cosa que tiene los elementos o los insumos del federalismo, pero también tiene la cuestión cívica, ¿no? Y los dos elementos pueden hacer el empuje para el desarrollo del país. Por supuesto. Claro, es una propuesta, ¿no? Y como propuesta, pues son ideas, a ver, Royes, a ver, ¿no? A ver quién le entra, ¿no? Hoy es evidente el interés que se tiene sobre estos temas. Está muy padre que, por ejemplo, este programa se vaya dando, ¿no? Que se vaya incentivando, pero como dice Dani, bueno, también es responsabilidad del Estado en sus instituciones echarlo a andar. Pero bueno, qué bueno que también las empresas dijeran, bueno, no es por los incentivos, es para que la empresa crezca por sí misma, ¿no? Pues esperemos que sea así. Se nos va el tiempo, es terrible, siempre se nos va muy rápido, pero ya nos empezaremos a hacer más largos. Y les quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí y arrojarnos luz sobre este tema, es muy interesante y están comprometidas a venir a seguirlo dando, ¿no? De acuerdo a cómo se va desarrollando también las investigaciones, ¿no? Y muchísimas gracias porque es un espacio en el que podemos expresarnos, porque a pesar de que nosotros investiguemos o saquemos encuestas o podamos expresarlo en un libro, finalmente no se tiene la misma difusión. Y claro, creo que es un espacio muy importante de socialización. Exacto, el mejor mecanismo de socialización está aquí en Bitácoras. Muchísimas gracias, licenciada Daniela Castillo y la doctora Abigail Martínez. Quiero recordarle el teléfono del estudio. Estamos grabando desde Limón Canal Records, el teléfono 3093-4527 para que hable, pida presupuestos, grabe lo que usted necesite grabar, lo que sea. Siempre lo digo, charanga, salsas, si quiere audiovisuales, un comercial, un videoclip, lo que necesite. Este es el mejor estudio del Distrito Federal. Mi nombre es Soto Herrera Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política. Quiero agradecerle a las chicas porque siempre nos engalanan en el estudio cuando vienen. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Muchísimas gracias.